es decir, Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 17, vamos a leer hasta el versículo número 25. Cuando lo tengan, por favor, si se identifican con un amén, sean todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 17 hasta el versículo número 25. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Tengamos palabras de oración, amados hermanos, y luego iniciamos con la predicación de la palabra del Señor. Amado Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, rogando, Señor, de que seas tú con nosotros en este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos comprender este pasaje, pero que también, Señor, podamos vivirlo, aplicarlo, Señor, que traiga frutos abundantes para tu iglesia, Señor amado. Ayúdanos, por favor, a vivir a la luz de tu palabra. Te lo suplico, Señor. Padre, te ruego, Señor, que me ayudes. Por favor, te necesito, Señor amado. Ayúdame a poder exponer fielmente este pasaje y que seas tú magnificado, Señor, en este tiempo. Guarda mi mente, mis pensamientos, Señor. Cada una de mis palabras también, Señor. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, imagina a un hombre encarcelado por predicar el evangelio, lejos de su familia, en condiciones de pobreza extrema, pero con una fe inquebrantable. Ese hombre fue John Bunyan, pastor puritano y autor del famoso libro El progreso del peregrino. Durante años, este pastor bautista puritano soportó persecuciones, encarcelamiento y carencias materiales por negarse a predicar el evangelio. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, este pastor nunca dejó de proclamar con pasión y con claridad las verdades de la palabra de Dios. Su ministerio impactó a miles de personas, llevando el evangelio a quienes vivían en la oscuridad. Pero aquí hay un detalle importante. Detrás de él había una pequeña iglesia con recursos limitados que entendía el valor eterno de la obra de su pastor. Esta iglesia hizo todo lo posible para sostenerlo, porque sabía que honrar y cuidar a un ministro del evangelio es un llamado de Dios. Hermanos, esta historia
nos lleva directamente a lo que el apóstol Pablo enseña en 1 de Timoteo, en el capítulo 5. La iglesia tiene el deber de honrar, sostener y valorar a quienes dedican su vida al ministerio, de la palabra. Este es un llamado que refleja como iglesia nuestra obediencia y nuestra gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros. La primera carta de Pablo a Timoteo a menudo es vista como una guía práctica para la organización de la iglesia, pero su alcance es mucho más, amados hermanos, es más amplio. En algunas partes, como en el capítulo 5, si ustedes observan, parece un manual de reglas eclesiásticas. Si ustedes observan de manera detenida el capítulo 5, concluye con una serie de instrucciones dirigidas a los líderes de la iglesia o presbítero, el cual es un término griego para ancianos, supervisores o pastores. Alguien decía que esta sección del versículo 17 hasta el final de este capítulo podría llamarse práctica organizativa de los presbíteros o ancianos o pastores a la iglesia. Ahora bien, estas instrucciones nos llevan a considerar una verdad central que debemos tener siempre presente como iglesia. Y es, la iglesia debe asegurar su aprecio por el ministerio de la palabra y la gloria de Dios, honrando, protegiendo, corrigiendo y nombrando a sus pastores. La idea central de este sermón es: la iglesia debe asegurar su aprecio por el ministerio de la palabra y la gloria de Dios, honrando, protegiendo, corrigiendo y nombrando a sus pastores. A partir de esta idea, me propongo exponer de nuestro pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al versículo 25, 3 argumentos principales. El primero, la iglesia debe asegurarse de proporcionar una remuneración justa a los ancianos, reconociendo el valor de su trabajo en la enseñanza y el liderazgo, versículo 17 y el versículo 18. Segundo punto, la iglesia debe asegurar de tratar las acusaciones contra los ancianos o pastores con seriedad, actuando con justicia y corrigiendo cuando sea necesario, versículo 19 al versículo número 20. Y un tercer punto, la iglesia debe asegurarse de seleccionar cuidadosamente a los hombres para el ministerio, asegurándose de que cumplan los requisitos establecidos en la palabra de Dios antes de ser ordenado. Versículo 22 al versículo número 25. Mis amados hermanos, el gobierno de la iglesia parece ser un tema no emocionante para ser predicado hoy día. No llama mucho la atención. Pero, amada iglesia, reflexionemos. ¿Qué sucedería cuando estas instrucciones son ignoradas? ¿Hay consecuencias? ¿Qué sucedería si los ministros o pastores no reciben una remuneración justa? Ellos pueden distraerse con las preocupaciones, que son muchísimas, preocupaciones materiales, y caer en muchas tentaciones, y sobre todo en la tentación del descontento. Yo creo que la iglesia sería fuertemente afectada cuando tiene un pastor o ancianos, hablando en plural, descontentos. Amada iglesia, reflexiona qué sucedería si el pastor o los ancianos son acusados injustamente. Porque sucede, sí sucede, ya sea por personas no creyentes, pero también es una realidad que no podemos nosotros tapar con el sol con un dedo, que también a veces hay acusaciones injustas dentro del seno de la iglesia. Hermanos malintencionados
A veces dentro del ministerio mismo, eso lo he vivido en muchas ocasiones. Dentro del ministerio, lamentablemente, hay muchas debilidades, hay un remanente pecaminoso todavía, y a veces hay acusaciones hacia los pastores, hacia el anciano, de manera injusta por celos ministeriales, por envidia. Se acusan unos a otros. La enseñanza de este anciano perdería credibilidad y esto afectaría no solamente al anciano. No te equivoques, amado hermano. Nos afectaría a todos, nos afectaría. Amada iglesia, reflexiona qué sucedería si un pastor está haciendo algo no conforme las escrituras y no se le corrige cuando es necesario. Toda la iglesia será afectada, especialmente si estas personas nunca debieron de haber sido pastores o ministros desde el principio. El día de hoy solo estaré exponiendo el primer punto, amados hermanos. Hay 3 puntos, pero solamente estaré exponiendo el primero, de manera que esta sección la estaré presentando en 3 partes, es decir, 3 sermones si el Señor lo permite. En los próximos sermones veremos cómo la responsabilidad de la iglesia también incluye, como decía anteriormente, manejar correctamente las acusaciones contra los líderes y seleccionar con sabiduría quiénes serán los futuros pastores de una iglesia local. Ahora bien, antes de profundizar, en primer lugar es importante que nosotros entendamos quiénes son estos ancianos que se mencionan en el versículo 17 del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de ancianos, aquí se refiere a los mismos hombres que en el capítulo número 3, que ya hemos visto en prédicas anteriores, se llaman presbíteros, ancianos, supervisores o obispo. La palabra griega utilizada para anciano es presbíteros y nos muestra que estos líderes tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos de la iglesia como administradores de la casa de Dios. No es su casa, sino es de la casa de Dios. Y esto incluye enseñar la doctrina bíblica, orar por la obra del evangelio, liderar a la iglesia con visión para el futuro, predicar el evangelio a los no creyentes, es decir, llamarlos al arrepentimiento por sus pecados y que depositen su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Sin embargo, el apóstol Pablo, si ustedes observan el versículo 17, Pablo parece hacer una distinción entre 2 tipos de ancianos, los que enseñan y los que gobiernan. Si ustedes leen una vez más el versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente, ahí está haciendo una distinción, principalmente los que trabajan, memoricen esa palabra, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Grábense esa palabra, trabajan, en otras versiones dice labor o laboran. Esa palabra tiene un significado bastante profundo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí el apóstol Pablo, si ustedes observan, hace una distinción entre 2 tipos de ancianos, los que enseñan o los ancianos docentes y los ancianos que gobiernan o ancianos gobernantes, como se dicen en algunas iglesias. Los ancianos docentes son los que se dedican principalmente a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Y esto es un trabajo duro. ¿Recuerdan hace unos minutos que yo les dije que grabaran la palabra trabajan? La idea es que esto es un trabajo duro, arduo, como lo sugiere la palabra en el griego. Implica esfuerzo, dedicación constante. En muchas de nuestras iglesias, en la actualidad, estos pastores están a tiempo completo porque asumen la mayor carga de las enseñanzas en la iglesia. Pero también hay otro tipo de ancianos y son los ancianos gobernantes. Ellos también tienen el don, también tienen la capacidad de enseñar,
pero su enfoque principal es supervisar y administrar los asuntos espirituales de la iglesia. Generalmente los ancianos gobernantes, el segundo tipo de anciano, tienen trabajos a tiempo completo fuera de la iglesia, pero su servicio como líderes es igual que el resto de los ancianos. También es de gran importancia y de mucha vitalidad para la iglesia del Señor. Pero nuestro texto también nos dice que sean dignos de doble honor. ¿Qué significa que algunos ancianos sean dignos de doble honor? La palabra honor, ¿la ubican en su versículo, en su Biblia? Este pasaje tiene doble connotación: respeto y también apoyo económico. Y esto no es algo nuevo, amado hermano. Ya en el versículo 3 de este mismo capítulo número 5, Pablo utiliza la palabra honor para referirse al cuidado económico de las viudas necesitadas que hay dentro de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo utiliza esa palabra y la aplica ese mismo principio a los ancianos de la iglesia. El doble honor implica que los ancianos son aquellos que trabajan arduamente en la enseñanza y en la predicación, y ellos merecen un reconocimiento respetuoso con una remuneración económica justa. Ahora, esto no se trata solo de pagar un salario o de dar una ayuda económica al anciano o al pastor, sino también de valorar su trabajo. Y esta forma de valorarlo se hace de manera tangible y práctica. A la vez, este apoyo permita que los pastores o ancianos puedan concentrarse plenamente en el ministerio, para que ellos no tengan ninguna clase de distracción por las necesidades materiales. Sin embargo, el honor hacia los pastores y ancianos de la iglesia también se manifiesta en la manera en que los miembros de la iglesia tratan a estos ancianos. Esto no solo es económico, también incluye hablar con los líderes o con los ancianos con respeto. Se le merece honor, se le merece respeto. También incluye recibir el consejo y la corrección de los pastores. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Este versículo nos recuerda que debemos someternos a nuestros líderes espirituales, pues ellos cuidan de nuestras almas y un día darán cuenta a Dios por su labor. Así que este respeto del cual aquí nos habla este versículo incluye también escuchar sus enseñanzas, aceptar sus exhortaciones, siempre y cuando estos consejos y estas exhortaciones estén alineados con la palabra de Dios. También incluye animarlos y alentarlos. Eso es también parte de respetar a los pastores o a los ancianos, animarlos. No somos superhombres, somos débiles. A veces, algunas palabras, no tienen que ser muchas, a veces algunas palabras de ánimo pueden ser una gran ayuda, amados hermanos. Un par de palabras pueden ser un gran aliento para un pastor cansado, desanimado, que trabaja arduamente en la obra del Señor. Y por supuesto, esto no significa que los pastores deben ser tratados como reyes. No, amados hermanos. No significa eso nuestro texto. Ahora bien, considero que es importante señalar que hay ciertas situaciones en las que la iglesia no puede cumplir con el segundo requerimiento, como es el sostenimiento económico del anciano o del pastor. Y por lo tanto el pastor o el anciano tiene que trabajar para sostenerse. Y normalmente esto se da cuando una iglesia está recién plantada. O también la iglesia no tiene la capacidad todavía económica para sostener a un pastor. Sin embargo, alguien podría preguntar, hermano, pero ¿sostener a un pastor económicamente? ¿Y qué hay del apóstol Pablo? Él a menudo predicó sin recibir apoyo económico.
Yo le puedo mencionar el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17 al 18, también en el libro de Hechos. Amados hermanos, eso es cierto, pero el apóstol Pablo explica en esos versículos, yo les invito a que ustedes lean los versículos anteriores y posteriores, que él tenía razones específicas para rechazar el apoyo en ciertos contextos. Su objetivo era evitar que sus enemigos lo acusaran de tener motivos egoístas, ya que su integridad como ministro del evangelio estaba en juego en ese momento. Pero esto no significa que Pablo no tuviera derecho a recibir una ayuda, un apoyo económico. Como les decía, de hecho, el apóstol Pablo afirma claramente que era un derecho legítimo como ministro del evangelio. Incluso en los momentos en que Pablo trabajó como fabricante de tienda para sostenerse, eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 4, este no era el modelo habitual, amados hermanos. Si usted sigue leyendo, no se quede en el versículo 4. Una vez que el apóstol Pablo recibió el apoyo necesario de sus consiervos, Pablo se dedicó por completo a la predicación y enseñanza del evangelio. Así que vemos entonces que, aunque hay ciertas excepciones, cuando una iglesia está recién plantada o cuando una iglesia no tiene la suficiente capacidad económica para poder sostener al anciano o al pastor, el modelo bíblico para el ministerio es que el pastor sea sostenido por la iglesia, permitiéndole dedicarse completamente al llamado que el Señor le ha hecho. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, este llamado no solo refleja la obediencia a un mandato que está claramente en las Escrituras, sino que fortalece el ministerio que el Señor le permite a los pastores para que puedan servir con gozo, con alegría, porque este pastor sabe que la iglesia lo está respaldando, lo está apoyando en todos los sentidos. Hermanos, cuando una iglesia se niega a honrar a sus pastores, respetándolos y apoyándolos justamente con cierta remuneración, cuando esta iglesia, aquí hago el énfasis, cuando esta iglesia tiene las posibilidades, está desobedeciendo un mandato claro de la palabra de Dios. Pablo lo explica en el versículo 18, citando dos ejemplos sencillos pero poderosos que encontramos en las Escrituras. Dice el versículo 18, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El primer ejemplo que el apóstol Pablo nos presenta en el versículo 18 lo ha tomado del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio capítulo 25, versículo 24. Yo te invito a que lea también los versículos anteriores. Por factor de tiempo, yo no puedo explicarte todo ese pasaje que tiene que ver con esto. Pero este texto se refiere a un animal, a una bestia de carga que ayuda en la cosecha. ¿Cuál es el principio que encontramos nosotros en este versículo que el apóstol Pablo lo está citando en el versículo 18? Bueno, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es, si el buey está trabajando duro, tiene derecho a comer del grano mientras trilla. Entonces ahora Pablo utiliza esa ilustración y aplica ese mismo principio al ministerio de un anciano. Si un animal tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo, ¿cuánto más un pastor que no es una bestia, que no es un animal de carga, que sirve en el campo espiritual? El segundo ejemplo que el apóstol Pablo nos presenta en el versículo 18 procede de Jesús mismo. ¿Lo ubican? Y el obrero es digno de su salario. Jesús enseñó que los obreros del evangelio merecen ser sostenidos por aquellos a quienes sirven. Y eso se encuentra en el evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17.
Esta misma expresión, también se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 10. Pero veamos Lucas capítulo 10, versículo 17. Según el contexto de este pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesús está enviando a 70 de sus seguidores a ir y enseñar el Evangelio, y le da una serie de instrucciones acerca de cómo llegar a las casas y qué hacer. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 10 de Lucas? Nos dice: permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Pero aquí hay un énfasis. Espérense, no abusen, no se pasen de casa en casa. Hay un límite. De acuerdo con Jesús, amados hermanos, veamos nuestro texto. El ir y predicar la palabra de Dios es un trabajo, según el texto que nosotros hemos leído aquí. Y recibir sostenimiento, según nuestro texto, en comida y bebida es la recompensa para ellos. Lo leemos una vez más. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Amados hermanos, nosotros pudiéramos seguir dando más textos, más evidencia de la importancia de este mandato para la iglesia. Pero hasta aquí creo que hemos presentado textos, evidencias, motivos suficientes para que podamos abrazar este mandato que el Señor nos ha dado. Amados hermanos, le digo con sinceridad, no es cómodo hablar de estas cosas, aunque yo no soy pastor asalariado, pero aún así no me es cómodo hablar de este tema, y sobre todo en estos tiempos donde han habido malos testimonios. Lamentablemente, muchas personas amadoras del dinero han tomado la fe como un negocio y han convertido el evangelio en una fuente de ganancias personal. Y saben que esto no es nuevo. Pero el hecho de que algunos abusen de este llamado de Dios no es un pretexto, o no le quita a la iglesia la responsabilidad de cumplir con este mandato que el Señor le ha hecho. Ahora, yo quisiera añadir también como iglesia bíblica hispana en Viena, todavía nos queda muchas cosas prácticas que resolver. Somos una iglesia que tiene más de 3 años de haber sido plantada. Sí, tenemos muchas cosas todavía que trabajar, cosas prácticas que sé que con ayuda del Señor Él nos va a guiar y nos va a dar la sabiduría. Por ejemplo, cómo establecer un salario justo para un anciano o para un pastor. ¿Qué necesidades deben de cubrirse y qué hacer cuando hay más de un anciano o pastor en la iglesia? Estas son cuestiones que en su momento como iglesia vamos a atender con sabiduría práctica y que debemos de evaluar según el contexto que nosotros tengamos en ese momento. Vamos también a dejarnos guiar por otros ministros sabios para tratar estas situaciones. Sin embargo, lo más importante es que quede claro en nuestras mentes que este principio es bíblico, amados hermanos. La iglesia dignifica el ministerio pastoral cuando reconoce a sus pastores lo que es justo para su sustento. Ahora, por supuesto, esto no significa que la iglesia debe de cubrir lujos, excesos extravagantes al anciano o al pastor. Lamentablemente, algunos han tergiversado estos pasajes para justificar gastos de manera desproporcionada, viajes costosos, vacaciones lujosas, carros lujosos, ropas de marcas extravagantes. Pero eso no enseña la Biblia, amados hermanos. Los pastores debemos de estar conscientes que estamos llamados también a vivir con lo justo muchas veces. Hace un par de años, no sé si mi esposa lo recuerda, estábamos hablando con un pastor muy amado, muy querido, y que el Señor ha respaldado su ministerio. Ya es un anciano de más de 80 años. Toda su vida al trabajo pastoral. Y a esa edad, él nos decía que hace un par de años él no tenía apartamento. Toda su vida
había vivido en el local donde la iglesia se congrega. Ahí había una especie de casa pastoral. Fue jubilado y llegaba el momento cuando venía el nuevo pastor y él tenía que salir de esa habitación para darle la habitación al nuevo pastor. Pero bueno, el Señor de una u otra manera proveyó por medio también de una familia. Hace también un par de años, un pastor que nos visitó me decía lo mismo. Hermano, el Señor me ha proveído. Si usted me dice si tengo casa en todos estos años que he servido en la labor pastoral, le voy a decir que no tengo casa. Pero el Señor me ha proveído y con gozo he dedicado toda mi vida al servicio del Señor, predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Así que, amados hermanos, sí, muchas veces los pastores estamos llamados a tener presente de que a veces tenemos que vivir con lo justo. Y una forma práctica, a veces también de cuidar a los pastores para que no abusen de las iglesias, es descentralizar la administración y que el pastor no tenga acceso al dinero o a la tesorería de la iglesia. El pastor no debe de controlar los fondos de la iglesia. No es el pastor quien determina cuánto va a ser su salario. No es el pastor que determina cuánto va a gastar en sus vacaciones, si es que la iglesia tiene la posibilidad de poder apoyarlo en esa área. Esto es una responsabilidad completa de la iglesia y debe ser manejada con transparencia y también con prudencia. La iglesia debe proveer las necesidades de sus pastores, pero sin convertir la congregación en un negocio, donde el pastor y su familia son los propietarios de todo. Y esto es muy importante dejarlo claro, amados hermanos, porque muchos de los malos entendidos sobre este tema han surgido de ignorar todos estos principios que nosotros hemos planteado. Yo quisiera, de una forma práctica, dar algunas conclusiones. Tengo 5. En primer lugar, el ministerio pastoral es un trabajo que requiere esfuerzo, trabajo arduo. No se espera que un pastor sea perezoso o descuidado. La iglesia debe dignificar el oficio pastoral, remunerando a quienes le sirven para que puedan hacerlo con gozo y sin estorbos. En tercer lugar, aunque el sostenimiento de los pastores es necesario, esto no debería ser la razón principal por la que un hombre considera el ministerio pastoral. En cuarto lugar, más que un pago, el sostenimiento pastoral asegura que los pastores puedan servir con libertad, sin preocupaciones materiales. Y en quinto lugar, el sostenimiento de los pastores es principalmente responsabilidad de la iglesia local, aunque a veces no sea posible cumplirlo plenamente. La iglesia debe avanzar poco a poco en esa dirección. Para concluir, quizás, querido hermano, tú hayas sido testigo de malos testimonios de algunos pastores que abusaron de su posición. Y no estamos aquí, ni yo estoy aquí para querer, por medio de este sermón, borrar esas cosas de tu memoria. Pero sí quiero afirmar, como iglesia, que hay un compromiso. Y este compromiso es de ser fiel a la palabra de Dios por encima de cualquier experiencia mala que tú hayas vivido, mi querido hermano. Para los amigos que están aquí, no permitas, querido amigo, que estas situaciones feas, horribles, esos malos testimonios de algunos pastores que han abusado de la iglesia o que están abusando de la tesorería de la iglesia, sean un tropiezo para venir a Cristo. Eso no debe ser una excusa. Al final, tú eres el más perjudicado. Si no respondes al llamado del Señor, esto no te va a servir de excusa en el día del juicio si no te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo para tu salvación. Iglesia y amigos, recuerden, los pastores que han abusado del ministerio tendrán que dar cuenta ante Dios un día. Pero la gracia y la salvación que el Señor ofrece
está por encima de cualquier error o pecado humano. Así que, amigo, hoy es el día para que tú te arrepientas de tus pecados. Ven a Cristo y encuentra refugio en Cristo, porque Él no traiciona, Él no te falla y Él tampoco nunca nos va a deshonrar. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Amado Padre, este es un tema muy difícil, Señor. Gracias que tú me has concedido la oportunidad de poder plantearlo, que estas palabras puedan quedar en las mentes de cada uno de nosotros, del llamado que tenemos como iglesia, de cumplir, Señor, con este mandato que tú nos has dado, que a los ancianos o pastores que tú establezcas en Iglesia Bíblica Hispana en Viena, podamos tener presente, Señor, que si la iglesia tuviese la capacidad de poder apoyar con un sustento económico a los pastores, no es para lujos, no es para patrocinar o pagar una vida lujosa, sino que podamos verlo, Señor, como una forma, Señor, de que la iglesia está cumpliendo con el llamado de honrar a los que tú has establecido para esa labor. Pero también ayúdanos a tener presente, Señor, de que es por tu misericordia. Porque también como líderes estamos conscientes de nuestras debilidades, estamos conscientes, Señor amado, del remanente pecaminoso y que no somos dignos, Señor, de estar a veces dirigiendo a una iglesia, Señor, que te pertenece y que tú has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Pero también confiamos, Padre, que tú nos sostienes y que tú estás obrando en nuestras vidas, Padre eterno. Padre, ayúdanos como Iglesia Bíblica Hispana en Viena a honrarte, Señor, con este mandato. Ayuda, Señor, a los ancianos que estamos en la dirección de esta iglesia. Ayúdanos. Gracias por sostenernos hasta el momento. Gracias por la fuerza que tú nos has dado, Señor. Padre, de trabajar nuestras jornadas, Señor, completas de trabajo. Gracias. Es un gozo, es un gozo, Señor. Para mí es un milagro, Señor, muchas veces el que tú me sostengas, Señor, a mí y también a nuestro hermano Junior, Padre eterno, con tantas responsabilidades, con múltiples tareas, Señor. Gracias, Padre eterno. Sigue bendiciendo esta iglesia, Padre eterno. Te rogamos. Pero que esto, Señor, Padre, no haga que la iglesia sea descuidada, Señor, y que no camine en esa dirección en un futuro, Señor amado Dios. Rogamos también que tú nos puedas conceder la sabiduría necesaria, la sabiduría práctica, Señor, para poder tratar en su momento este tema como iglesia. Bendice a los amigos que están aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén.